Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Construir la patria grande, un desafío del portal ALBA. Desde el 2004 difundimos principios de la Alianza Bolivariana. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo Salud y Sociedad. Este espacio que cada semana les proponemos para encontrarnos y dialogar sobre las cosas que nos pasan, para buscar una mirada colectiva que nos devuelva esa forma de analizar la realidad que tiene que ver con el escucharnos y mirarnos a los ojos nuevamente. Hoy vamos a abordar un tema que es realmente grave, que a nosotros nos preocupa muchísimo, que tiene que ver con el narcotráfico. ¿Cuál es el origen del narcotráfico? ¿Qué genera en nuestra sociedad? Y un especialista que ya ha estado en nuestro programa, que es Carlos Delfrade. Él es periodista, escritor, es político, es de Rosario y hace años que investiga esta problemática. Con él abordamos justamente cuál es el origen y, como siempre, la salida es colectiva. Desde abajo hay que construir soluciones. Pero vamos a Carlos Delfrade para ver cuál es el origen de este problema, cómo se instaló, desde qué momento histórico es parte de la realidad argentina. El narcotráfico empieza como un negocio paraestatal y multinacional, lo definimos así porque el 24 de abril de 1978 llegó el cargamento de 200 kilos de cocaína por primera vez a la zona franca que tenía Bolivia en el puerto rosarino, y ese había sido un acuerdo entre la dictadura de Videla y la dictadura de Banzer de Bolivia, con lo cual eso demostraba que esa matriz del origen de ese primer cargamento grande era un negocio ilegal desde las dictaduras. Por eso nosotros decimos que este es un negocio paraestatal, de arriba hacia abajo y multinacional. Desde entonces hasta aquí tenemos 45 años de la misma ruta, que es la elección de la vía troncal del río Paraná para sacar cargamentos que vienen de Colombia, de Bolivia, de Brasil, de Paraguay, y que van a distintos lugares del mundo, y las obras de esos cargamentos. Eso se demostró el año pasado con un cargamento que iba a salir de Terminal Puerto Rosario, que todavía está en manos de Vicentín, en donde se iban a ir más de 1 tonelada de cocaína hacia distintos lugares del mundo. Quedaban 50 kilos para ser distribuidos en Rosario, y esa es la disputa territorial que estamos viendo hoy en distintos barrios de Rosario. Para nosotros ese negocio, que es de arriba hacia abajo, es constitutivo de los principales 5 negocios que tiene el capitalismo desde la década del 60 en adelante, de acuerdo a las Naciones Unidas, al Banco Mundial. Esos 5 negocios constitutivos del capitalismo son, en primer lugar, el petróleo, en segundo lugar, las armas, en tercero, los medicamentos, en cuarto, el narcotráfico y en quinto, la trata de personas. Al ser constitutivo del capitalismo es de arriba hacia abajo. Entonces, para nosotros, la posibilidad de construir una sociedad libre de estos negocios es, entre otras cuestiones, combatir de verdad al sistema capitalista, cosa que, por supuesto, los grandes partidos políticos en Argentina y en América Latina no están dispuestos a hacer, ni mucho menos. Lo cierto es que la recuperación de la paz en los barrios tiene que ver con la recuperación de la seguridad democrática, del control ciudadano y político sobre los barrios. No se resuelve militarmente. El problema de la policía corrupta, que es la que genera las bandas narcopoliciales que hoy tenemos aquí, es un problema de la política, porque es el gobierno el que decide quién es el jefe de la policía, no es el Espíritu Santo, como siempre decimos nosotros. Entonces, poner militares o más fuerzas de seguridad es agrandar el problema. Esta es la receta que siempre impuso Estados Unidos desde la década del 80 en adelante,
con lo cual generan dos grandes negocios: seguir la circulación del dinero, porque el negocio es de arriba hacia abajo, pero por otra parte matar a las pibas y a los pibes o encerrarlos para así, entre otras cosas, invertir en que la juventud no se va a hacer revolucionaria como se había hecho en los años 70. Entonces, ese doble negocio que tiene el capitalismo, con el narcotráfico que por supuesto impulsa, también tiene el negocio de la represión a esto, porque en realidad no reprime al narcotráfico, sino que reprime a la pibada, a la muchachada, que por una cuestión cultural y biológica necesita generar las transformaciones en la sociedad. Así que es muy difícil en este contexto del sistema tratar de parar el negocio en el narcotráfico. Lo que sí se puede parar es la violencia en los barrios, recuperando desde la política la seguridad democrática y la construcción de redes democráticas en los barrios. Y ese es un problema político. ¿Cómo se articula esa construcción de seguridad democrática como la propones vos, Carlos? Eliminando los nichos de corrupción de la policía en primer lugar, sacando de los patrulleros a los que en realidad le dan protección a los lugares de venta de drogas y de armas, poniendo a gente honesta, y en forma paralela triplicando la inversión en los barrios de trabajo, educación, cultura, alegría y deporte, que nos parece fundamental para ponerle a las chicas y a los chicos otra cosa en las manos que no sea solamente drogas y armas como hace el sistema. Con Carlos Delfrade vamos a seguir en distintos programas abordando esta temática porque es realmente muy extensa para poder agotarla en una sola edición. En el próximo bloque, con Alicia Stolkiner, hablamos de algunas de las consecuencias que tiene en nuestros jóvenes esta problemática. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tengo una propuesta súper interesante para ustedes. Carnes Vikingo, la mejor carne de las Sierras Chicas. Si vas por la E53, una parada obligada. La salud mental es una problemática que está silenciada en nuestra sociedad y que se expande de forma sigilosa, generando daños que se viven con vergüenza porque se asumen como problemáticas individuales, en vez de buscar una raigambre social de ese malestar. Hay un malestar social que hace eco en los cuerpos, en las mentes, y que en esta forma de pensar el mundo que tiene que ver con el individualismo nos aísla y nos hace creer que el problema somos nosotros, y así nos escondemos y no podemos resolver con otros las problemáticas. Con Alicia Stolkiner, que es psicóloga, profesora de la UBA, especialista en salud mental y en salud pública, abordamos temáticas que nos preocupan vinculadas a nuestros jóvenes, sobre la soledad y la necesidad de afecto que manifiestan en distintos momentos. La escuchamos. Escuchaba lo que dicen algunos jóvenes que van a las fiestas reggae, ¿no? Reggae, estas fiestas donde consumen derivados de metanfetamina, el éxtasis, no es de todo, ¿eh? Sí. No hay mucha cocaína en esas fiestas, no lo creas. Son drogas sintéticas, que además son peligrosas, porque como son ilegales pueden venir con cualquier basura adentro, ya han muerto jóvenes por ello, hacen un negocio los locales bailables porque además producen deshidratación y entonces les cortan el agua. Ahora esto está prohibido ahora en la provincia de Buenos Aires, les cortan el agua para que compren agua, y entonces todo eso está ahí. Ahora, hay que preguntarse por qué las consumen. Y entonces entrevistaba a algunos jóvenes y algunas jóvenes y me dicen que una de las sensaciones que producen esas sustancias es una importante sensación de vinculación con los otros. De amor, pero no de amor, de ganas de dialogar, de ganas de abrazar, etcétera, pero no en el sentido muchas veces sexual erótico. Erótico sí, pero no en el sentido sexual genital, sino en el sentido de erogeneizar al prójimo, de amar al prójimo.
Una de las chicas me decía en ese momento con el grupo que yo había ido y estábamos ahí bailando, yo los quería a todos. Y a mí me conmovió mucho porque yo he tenido esa sensación de amar de alguna manera particular, colectivamente, un grupo al cual pertenezco, el cual estoy, cuando uno es joven, además eso tiene una intensidad muy importante, sin necesidad de ninguna droga. Entonces dije, ¿en qué sociedad estamos? Y para sentir esa sensación de amor y pertenencia a un grupo se necesita una droga. ¿Cómo rescatamos a nuestra sociedad de esa falta de amor? O sea, ¿qué es lo que... Constituyendo las formas comunes, colectivas de resistencia basadas en que el placer está en los vínculos, en las redes, en los otros? El movimiento de las mujeres lo logró mucho, mucho. Ese momento alrededor del ley, de una menos, etcétera, en ese momento, cuando uno estaba en las situaciones colectivas, esas situaciones colectivas eran profundamente amorosas, eran entre pares, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que todo movimiento va a tener internamente, digamos, todo va a tender a producir la fractura dentro de los movimientos, la fragmentación adentro de los movimientos. Y como el alien, esa tendencia al individualismo, a la competencia, a la denigración del otro, aparece adentro de movimientos transformadores, que es de lo cual nos tenemos que cuidar. Rescatar a nuestra sociedad de la falta de amor es la pregunta que nos hacemos con Alicia Stolkiner y que es la búsqueda en la cual tenemos no solamente que reflexionar, sino actuar para recuperarnos como sociedad. En el próximo bloque, como siempre, las efemérides. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Luz y Fuerza de Córdoba, pasado y presente de lucha en defensa del patrimonio energético y la dignidad del trabajo. Gabriel Suárez, secretario general. Tercer y último bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. Como siempre, las efemérides en la voz de Silvia Foix. Las compartimos. Comandante, lo siento, son órdenes del alto mando boliviano. Luego del impacto de la noticia, el argentino respondió: es mejor así. Yo nunca debía haber caído preso vivo. Después sacó una pipa de su bolsillo y solicitó entregársela a un soldadito que se portó bien con él. En ese momento ingresó el sargento Mario Terán, quien al final sería su ejecutor. Yo quiero la pipa, capitán, le dijo. Guevara se negó y terminó entregándosela a Rodríguez. Finalmente, la historia terminó con la despedida póstuma del guerrillero, quien al ser consultado por si deseaba enviar algún mensaje no lo dudó. Dile a Fidel que pronto verá una revolución triunfante en América. Luego añadió: dile a mi señora que se case otra vez y que trate de ser feliz.
El último hombre a quien Guevara dirigió la palabra fue a su ejecutor, el sargento Terán, y ahí la historia no se viste de mitos, debido a que la mayoría de los testimonios coinciden en que Guevara le ordenó: póngase sereno y apunte bien, va usted a matar a un hombre. Testimonio de Fernández Félix, ex agente de la CIA. ¿Por qué será que el Che tiene esta peligrosa costumbre de seguir naciendo? Cuanto más lo insultan, lo manipulan, lo traicionan, más nace. Él es el más nacedor de todos. ¿No será porque el Che decía lo que pensaba y hacía lo que decía? ¿No será que por eso sigue siendo tan extraordinario en un mundo donde las palabras y los hechos muy rara vez se encuentran, y cuando se encuentran no se saludan porque no se reconocen? Eduardo Galeano, extracto del libro de los espejos. Agradecemos una vez más a los compañeros y compañeras de Luz y Fuerza Córdoba que apoyan este programa. Los convidamos a leer el Electrum en su Facebook y también agradecemos mucho a los compañeros docentes que a través de la UPC nos ayudan a construir comunicación colectiva. Así que los invitamos a escuchar La Tiza todos los sábados por Radio Universidad a partir de las 12. En octubre tenemos muchas fechas, muchas conmemoraciones, pero queríamos traerle a dos hombres que tienen hitos en nuestra historia en octubre, que son Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón. Les vamos a compartir fragmentos de una nota escrita por Denise Conlestizado, que también tiene una fecha en octubre, ya que el 27 de octubre del 2003 nos dejó en este plano para ver si nos podíamos arreglar sin él, y vamos intentando, a veces nos sale, a veces no, pero siempre lo vamos citando. Dos nombres para octubre, y la editorial de Denise nos proponía esto. Dos fechas de octubre están ligadas a dos caudillos de honda significación en la historia contemporánea de nuestro país. El 12 de octubre de 1916 asumía la presidencia de la Nación don Hipólito Yrigoyen. Y el 17 de octubre de 1945, Juan Domingo Perón era liberado por las fuerzas populares que llegaron a la calle para llevarlo a conducir los destinos de la patria. Hipólito Yrigoyen fue un líder de la Unión Cívica, la facción más radical de la Unión Cívica, y fue un gran luchador por los derechos de los trabajadores. Hizo que el conservadurismo oligárquico que hacía elecciones fraudulentas pudiera ser desplazado y que tuviéramos a través de la ley San Peña la posibilidad del voto secreto universal y obligatorio que lo llevó a la presidencia. Luego, Juan Domingo Perón también estuvo a cargo de expandir los derechos que había iniciado Hipólito Yrigoyen, expandirlos en clave de derechos sociales. El que inició esta larga lucha por la justicia social fue don Hipólito, la continuó don Juan Domingo, y hoy ambos partidos están vaciados de esa lógica que nos lleva a recuperar la memoria histórica. Los partidos han quedado convertidos en cascarones vacíos de estructuras que han perdido la capacidad de conversar con sus bases y con su pueblo, y los dirigentes han perdido la capacidad de realmente ser intérpretes de lo que sus bases necesitan. Salvo honrosas excepciones que existen siempre, estos partidos han quedado al margen de la historia. La movilización popular, el asumir compromisos y protagonismos día a día, nos va a llevar a que recuperemos esa gran lucha que tiene que ver con la justicia social, la ampliación de derechos y el ser libres como pueblo.
esa palabra aterradora cáncer. Hay que hablar más sobre el cáncer, no solo en las instituciones, sino en lo cotidiano. Tenemos que desmistificar el concepto colectivo tan internalizado porque eso no nos ayuda a las cancerosas. Al contrario, no solo es comenzar una lucha con nosotras mismas, con la angustia insoportable hacia el devenir, sino también una lucha con los otros, y tiene que ver con el silencio, con esa falta de conocimiento. Los que están del otro lado, aterrados, no saben cómo reaccionar. Algunos te evitan, se alejan, otros salen corriendo como si fuera contagioso, y muchos lo niegan para sobrellevarlo. Si logramos sacarle toda esa carga informándonos, charlando, discutiendo, y al hacerlo un tema común a toda la sociedad, lo sacaría del lugar privado de las mujeres, y estaríamos colectivamente más atentos a la concientización de esos controles, porque no es solo responsabilidad de las mujeres, nos atañe a todos. Esta forma de temor que el resto de la sociedad genera sobre la palabra cáncer y no poder hablarlo aísla a las personas y no las ayuda a transitar la enfermedad. Que todos sepamos, que todos lo hablemos, hace que la enfermedad salga de lo privado de cada mujer y se convierta en una problemática social que debemos atravesar juntos, juntas, colectivamente. Anita nos propone cuidarnos en una clave que trasciende lo individual y es cuidarnos como sociedad.